invito a abrir sus Biblias entonces en Hebreos 11, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12. Hebreos 11, versículo 11 y 12 dice así la palabra del Señor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Oremos. Dios bendito y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Padre, por permitirnos reunirnos para glorificar tu nombre. Señor, rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, rogamos que tú bendiga nuestros corazones, que quites aquellas cosas que pueden estar molestándonos, aquellas cosas que puedan estar distrayéndonos, para poder estar en sintonía, para escuchar tu voz, Señor. Es tu voz la que queremos oír, Señor, y hemos venido para glorificarte a ti, para rendirte culto solo a ti. Pedimos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ese es un texto bien interesante acerca de la fe. Se pone como un ejemplo de fe a Sara. Sara es una mujer que es clave en la teología del pacto, porque ella es la que va a dar a luz a Isaac. Pero tiene un problema, y un problema bien serio en el contexto de ellos, es que ella era estéril. Para nosotros no es tan terrible porque hay tratamientos y un montón de cosas, pero piensa en ese momento para Sara ser estéril. Pero además, sabiendo que Génesis dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un mandato de Dios fue multiplicarse. Así que para el pueblo judío, la infertilidad era un castigo o una maldición de Dios sobre sus vidas. Era bien fuerte no poder ser padres. Era muy complejo. Era todo un problema social incluso, porque además, ¿quién heredaba las cosas de la familia? ¿Quién iba a prolongar el patriarcado del padre? ¿Cómo esto se iba a prolongar en el tiempo? Era muy complejo. El ser estéril era muy complejo en el contexto de ellos. Hasta hoy día, por ejemplo, en los judíos ortodoxos se ve como una bendición el tener 7, 8, 9 hijos. Es el promedio de hijos en el mundo ortodoxo, son 7 hijos. Hay hasta familias que tienen hasta 20 hijos. ¿Ya? Yo no sé cómo será eso, pero yo no sé si es una bendición tener 20 hijos, pero tienen 7, 8, 9 hijos. Porque entienden este principio. Fructificar y multiplicarse es un mandato. Así que Sara recibe esto casi como un castigo. Porque ella además ha pasado sus años. El texto dice que ella ya está de edad avanzada. Ella no es joven, está en una edad muy avanzada. Y en ese contexto aparece la voz de Dios que les va a decir que serán padres. Piensa en Sara. Sara es una mujer ya anciana. Su marido, anciano. Y viene alguien y dice, ustedes van a ser padres. No tiene forma de entenderlo. No hay forma de comprender eso, sino por la fe. Porque la fe produce en ti y en mí el que creamos en los milagros. Porque una cosa que hemos perdido es comprender que sí existen los milagros. Y que los milagros siguen presentes hoy día. El tema es que nosotros hemos, de alguna forma, se ha farandulizado el tema de los milagros. Hay noches de milagros, hay días de milagros, semanas de milagros. Conozco una iglesia donde se hacen constantemente sanaciones de milagro y todo eso. Sin embargo, el pastor que hace los milagros, él es enfermo y él no se ha recuperado nunca.
Entonces yo creo que es otra mala propaganda, que alguien que sigue enfermo diga que va a sanar a otros. Sin embargo, por causa de eso hemos perdido el asombro del milagro. Hoy sigue Dios activamente obrando y sigue activamente siendo el Dios de los milagros. C.S. Lewis decía, si los milagros han ocurrido ha sido porque ellos son precisamente el asunto sobre el que versa esta historia universal. No son excepciones, son exactamente los capítulos de esta gran historia sobre los que versa el meollo de la trama. Muerte y resurrección es el tema de la historia. No puede existir un creyente que no crea en los milagros, porque creemos en el milagro más grandioso y el que marcó la historia, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si no creyéramos en los milagros, no podríamos creer en la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque ese fue un milagro. Así que como creyentes todos nosotros debemos creer en los milagros. Debemos creer que ellos existen y que ellos están presentes. Y que están presentes en medio de la iglesia. Y que la iglesia se mueve de una forma milagrosa. Pero ella no se mueve de una forma milagrosa en que voy a decretar ciertas cosas, o que voy a hacer ciertas cosas, que mis manos poderosas para hacer ciertas cosas. No. Sino que entendiendo que la iglesia milagrosa se mueve porque esos milagros vienen de Dios. Mira ahí el versículo 11. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A Sara no creyó en que Abraham la iba a hacer madre por alguna forma mágica, sino que creyó porque era fiel a aquel que lo decía. Pero recuerda una cosa, la primera reacción de Sara no fue esa. Génesis 18:12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara se ríe cuando le dicen que va a ser madre. Pues Sara dice a Abraham que va a ser padre y ya está escondida, y escucha esto y se ríe. Y el ángel pregunta por qué se está riendo. Pero, de nuevo, ponte en el lugar de Sara. ¿No te reirías si alguien te dice eso? Si ya muy avanzada edad, ella recibe esta noticia de que va a ser madre, si ella además, no solamente su tema de edad es el problema, sino que ella es estéril. Se le juntan dos problemas. Ella es estéril, ella ya es anciana. Y de pasada se llevó al pobre Abraham y dice, siendo también mi señor ya viejo. O sea, Abraham también ya era viejo, mayor que Sara, Sara estéril, Sara anciana, y van a ser padres. Y no solo van a ser padres del hijo del pacto y serán multitudes. Seguramente la cabeza de Sara explotó. Y claro que se rió. Claro que se rió, una noticia extraña. Pero lo maravilloso es que ella luego cambia eso y cree en aquel que la había mandado. Pero fue un proceso largo. Recuerda que Sara luego tiene la genial idea de que Abraham tenga un hijo, pero con la esclava, no con ella. Esto muestra una cosa interesante. Crisóstomo, un padre de la iglesia, comentando este texto, decía, cuando la incredulidad fue desalojada, la fe ocupó su lugar. Es interesante que fue que ella tuvo un proceso en el que aquella bendición que recibió de ser la madre de Isaac, para ella tuvo que ir un proceso largo en ir comprendiendo qué es lo que estaba pasando. Se equivocó, sin duda que se equivocó. Hizo que su esposo tuviera a Ismael, que en él también hay una bendición. Y fue un proceso largo en que hubo errores. Pero luego Sara creyó efectivamente que Dios era el que le había prometido. Y si Dios había prometido, entonces ella debía obedecer. El no obedecer ese momento y el reírse ese momento, ¿qué más le costó? 10 años más. Sara ni siquiera fue madre en ese momento.
Sara fue madre después, años después, por haberse reído. Así que todo esto pasa en un contexto milagroso increíble. Lo que hace que nosotros podamos comprender que Dios sigue hablando de forma milagrosa en la iglesia y podemos creer en los milagros porque es Dios quien hizo eso. Porque Dios prometió el milagro. Si no, no podríamos ser cristianos. Calvino decía que aun cuando nuestra fe vacila y tropieza un poco, no dejamos de ser aprobados por Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos recibido palabra del Señor? No se nos pareció un ángel, sin duda no pareció todo eso, pero sí Dios hablando por medio de su escritura, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la oración. Dios ha hablado en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces no hemos creído en lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido incrédulos a la voz de Dios? Dicho, eso no puede pasar. Eso de hecho no va a pasar. Ese niño que está llorando, que llora mucho de todo esto, pero se me confunde el nombre, el Esteban, no tenía forma de nacer. No había forma que naciera Esteban. Mi esposa se tuvo que operar, pero aún en su operación, era muy difícil que ella pudiera ser madre, porque sus óvulos ya casi no habían. Ya no estaban. Que fue una cosa interesante, cuando fuimos a hacer el examen antes de que naciera y quedara embarazada de Esteban, tenía óvulos para el mundo. El médico la miró y dijo, esto hay que hacerlo de nuevo, porque esto está mal, porque tú no puedes tener tantos óvulos. Se hizo el examen nuevamente ella y siguió apareciendo la misma cantidad grande de óvulos. ¿Qué pasó? Dios sigue obrando de forma milagrosa. Nosotros no podemos quitar o pensar que Dios no hace milagros. Tenemos que seguir pensando, seguir creyendo en el Dios milagroso que cuida y bendice a su pueblo y a su iglesia. Así que no dude de los milagros de Dios. No dude de lo que Dios tiene para su vida, porque si Dios lo prometió, Él es fiel. No tú, no es por tu fidelidad. No fue la fidelidad de Sara. Fue que Sara creyó en la fidelidad de Dios, no en la de Abraham, no en la de su poder económico, no en la de su posición, no en la fe de ella, sino que la fe en Dios. Ella creyó que Dios era fiel y por tanto Dios, si prometió un hijo, ese hijo vendría. Además, la fe que nosotros podemos ver es una fe de una iglesia milagrosa, porque es una iglesia que es sorprendida a diario. Ve ahí el versículo 12. Por lo cual también de uno y de ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Me gusta mucho el texto porque es un texto un poco duro, ¿no? Porque decir, ya que estaba casi muerto, ¿no? Pobre Abraham, ya este tipo estaba perdido, ya no tenía forma de vivir, estaba muerto, ese hombre ya se había acabado su vida, pero de ahí aparece una gran nación. Es interesante como cuando creemos en el Dios de los milagros que obra en la iglesia, creemos que viene de Él, pero también vemos que Él nos sorprende. El apóstol Pablo en Romanos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El apóstol Pablo también puede ocupar las mismas palabras del autor de los Hebreos, estando muerto. Quiere decir que ya nadie confiaba en Abraham. Nadie dice, no, Abraham va a ser padre. Abraham tiene por dónde ser padre. Piensa de nuevo en el contexto de ahí. Abraham es un hombre rico, tiene mucho dinero. En ese tiempo el dinero era por muchos animales. Era un hombre que tenía gran cantidad de animales, era un hombre poderoso económicamente, pero que su riqueza
no iba a quedar en nadie. Podía entonces su riqueza pasar al otro, a su sobrino. Pero de su descendencia nadie se iba a quedar con nada porque no tenía hijos. Así que igual presentaba un problema para la sociedad del tiempo. Pero Dios llamó a Abraham y Dios dijo: yo te daré un hijo. Y ese hijo es Isaac. Es maravilloso cómo Dios sorprende a su iglesia en los milagros. Dios va a sorprender a cada uno de nosotros en todo tiempo. Gracias. Dios sorprende a su iglesia, Dios sorprende a su pueblo con cosas que parecieran que estaban perdidas. Con luchas que a lo mejor parecieran para tu vida, luchas que ya estaban perdidas, que ya no tenías forma de encontrarlas, y en un momento Dios dice: acá está. Y te sorprende. Y como siempre digo, te vuela la cabeza Dios. Dios te da vuelta la cabeza, te dice: esas cosas no son como tú crees, porque yo soy Dios, porque yo tengo el control, yo puedo sorprenderte. Y la promesa de que la descendencia de Abraham sería como la arena, Dios sigue cumpliéndola. Porque tú y yo hoy día somos hijos de esa descendencia. Somos hijos de Abraham. Somos descendientes del pueblo de Dios. Ve en Romanos 4, el apóstol Pablo va a dedicar todo el capítulo ahora acerca de cómo nosotros somos descendientes de Abraham. No somos judíos de nacionalidad, ni tampoco de religión. Somos descendientes de Abraham, de la promesa del pacto. Es por eso que bautizamos a nuestros hijos, porque ellos son hijos y herederos del pacto eterno de Dios. Dios tiene a ti y a mí la hermosa y maravillosa bendición de sorprendernos día a día con su amor y con sus milagros. Agustín decía: el que se pasa al lado de Cristo pasa del temor al amor y comienza a poder cumplir con el amor lo que con el temor no podía. Empezamos a ver cómo de forma sorprendente nuestras vidas van siendo transformadas, nuestros deseos van siendo transformados para amar lo que Dios ama. Cómo empezamos a servir a Dios de una manera distinta al ver cómo Dios va obrando de manera milagrosa y poderosa y sorprendente en el pueblo cristiano. Hermanos, hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Ante la violencia de esta época, ante las cosas que van pasando, hemos ido tomando todo como algo tan natural y no hemos visto lo sorprendente que es el poder respirar, lo bello, lo hermoso que es poder ser hijo de Dios. No hemos valorado, no nos hemos sorprendido de manera correcta, no nos hemos dejado sorprender de ser llamados hijos de Dios. Si descuidamos ese aspecto, entonces para ti y para mí los milagros terminarán siendo solo un evento casual que solo pasa para algunas personas y no tiene que ver con mi vida diaria. Los milagros pasan a diario en tu vida, pasan a diario en mi vida. No podemos dejar de conocerlos. Dios obra milagrosamente en su pueblo. Sara siendo estéril, Sara siendo anciana, Abraham siendo anciano, ambos tuvieron un hijo. Y ese hijo fue la promesa de Isaac. Si Dios promete, si Dios ha hablado tu vida y ha prometido, Dios va a cumplir porque viene desde Él y no de ti. Debemos decir como el autor de los Hebreos: Sara creyó porque sabía que quien le decía esto era fiel. Sabía que si Dios prometió, entonces Dios va a cumplir. Sabía que si Dios prometió esto para su vida, entonces debía pasar en su vida. No estuvo exenta de tropiezos, de dificultades. Sara cayó, Sara dudó, Sara se rió, pero Sara fue restaurada por Dios y creyó en aquel que había dicho la promesa.
Tú y yo más de alguna vez nos hemos reído, hemos caído, hemos dudado de los milagros de Dios. Pero Dios nos ha restaurado, nos ha llamado y nos ha mostrado que Él sigue obrando milagrosamente. Que no hay falta de poder en Dios, que Dios no se le acabó el poder, que Dios ya no es poderoso, ya no interviene poderosamente en la iglesia. Dios sigue obrando y interviniendo poderosamente en su pueblo. Deja sorprenderte por Dios. Dios va a seguir sorprendiendo tu vida. Dios va a seguir mostrándote de forma maravillosa y sorprendente que Él sigue siendo el Todopoderoso, el Dios de toda la creación, el Dios que cuida y guarda a su pueblo. Seamos como Sara, que fue restaurada. Que las dudas que tuvimos dejemos en el pasado y que vivamos con alegría esa promesa de Dios. Sara, después que fue madre, ella tomó a su hijo y estaba feliz de ver la promesa de Dios en su vida. Una mujer que estaba despreciada. Recuerda que Agar se reía de ella y Agar empezó a hacerle burla. Agar le hacía bullying a Sara porque Sara no podía ser madre y porque Abraham pasaba tiempo con Ismael. Sara terminó sacando a Agar de ahí. Produjo en ella angustia, en Sara hubo dolor, hubo rabia, hubo pena, hubo todas cosas que tuvo en su corazón. Mas Dios restauró su corazón para que ella creyera en aquel que había prometido. Más de alguna vez tú y yo hemos dudado. Más de alguna vez tú y yo nos hemos enojado, hemos creído que esto no era justo y Dios tiene una promesa para ti y para mí. Esa promesa se cumple porque Dios es fiel, Dios es que cumple sus promesas a su pueblo. Confiemos en el Dios de los milagros. La iglesia debe confiar en los milagros activos y diarios de Dios porque Dios sigue obrando milagrosamente sobre su pueblo, sobre su iglesia, y eso no va a parar hasta que Cristo venga por segunda vez. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues obrando, porque tú sigues gobernando, porque tú sigues siendo el Dios de toda la creación. Padre eterno, si hemos sido como aquella primera Sara, aquella mujer que dudó, que se rió, que no creyó, perdónanos, Señor. Perdónanos por no creer. Perdónanos porque nuestra fe fue débil. Pero también te damos gracias, Padre, porque así como quedó testimonio en la historia de ella como una mujer de fe, porque luego creyó en aquel que había prometido la venida de su Hijo. Padre, que nuestro corazón restaurado confíe y descanse en tus promesas y no en las nuestras. Padre eterno, que tu pueblo viva a diario los milagros tuyos, Señor. Que nos sorprendamos de lo maravilloso que es ser tus hijos y de lo maravilloso de tu cuidado y tu protección para con nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en nombre de Jesús. Amén.